Prova, prova, prova. Prova, prova, prova. Sono le 7:10, per cui cominciamo alle... Cominciamo? Ok. Allora, buongiorno, buonasera a tutti. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Soy Lorenza Violini y seré la moderadora de este encuentro, de este diálogo. El tema es
países europeos. Voy a presentarles a los invitados: Asunción de la Iglesia Chamarro, titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra. Miguel Maduro, decano y titular de la Cátedra BDA de Gobernanza Digital de la Católica Global School of Law de la Universidad Católica Portuguesa. Y Francesco Palermo, profesor de Derecho Público Comparado de la Universidad de Verona. Como decía un amigo muy querido mío, el tiempo es muy corto, el tema es muy amplio, con lo cual no voy a dar una introducción muy amplia. Todos sabemos que tenemos unas situaciones de crisis en nuestras instituciones, sobre todo en el ámbito del sistema parlamentario, sobre todo por un poder fuerte del gobierno. El gobierno es el que decide realmente con respecto al Parlamento, y por eso queremos hablar de los remedios y de las formas de gobiernos como tales. Pero cuidado, Barbera decía que Italia desde 1983 ha intentado cambiar la segunda parte de la Constitución y hasta ahora no lo ha conseguido. Ahora el tren de las reformas parece haber arrancado, pero diría que el sentido de este encuentro es esencialmente entender. Queremos ir más allá del mito de la política hecha con gritos y que está en contra de todo, porque así se empobrece la democracia. La democracia es el lugar del diálogo, de la construcción, de la transparencia y sobre todo de la competencia. Pero bueno, dicho esto, no me quiero alargar con esta introducción. Me gustaría, sí, ver con nuestros invitados, empezar a hablar de del primero de los temas que he mencionado: las crisis de los parlamentos. ¿Qué pasa en España, en otros países, en Europa, en Italia también, por lo que se refiere a la crisis del Parlamento? ¿Cómo se configura también en nuestros países hermanos, por así decirlo, la situación de partida? La palabra a Asunción. Buenas tardes. Antes que nada, me gustaría agradecer a la profesora Lorenza Violini y a toda la organización por la invitación a participar en este evento que me ha fascinado. Y les pido perdón porque voy a hablar en italiano. Y probablemente voy a hacer algunos errores, voy a torturar un poco la lengua italiana, pero va a ser más fácil para todo el mundo. Quizás esto también tiene que ver con el primer tema que hemos decidido abordar, es decir, la crisis del Parlamento y la falta de las palabras. Como saben, el Parlamento es el lugar de la palabra, y como la profesora Lorenza Violini ha subrayado, para empezar, hoy en día la gente grita más que habla, porque una característica ahora es la fragmentación. Y en este momento en España también tenemos un problema con el Parlamento. Ya se habla desde hace mucho tiempo de la crisis del Parlamento, que tiene un papel central en la democracia. No se puede hablar de democracia sin Parlamento. ¿Es posible una democracia sin Parlamento? ¿Y es posible una democracia con este tipo de pseudo-parlamentarismo que tenemos ahora? A lo mejor no es posible sin Parlamento y ni siquiera es posible seguir con este pseudo
parlamentarismo degradado, erosionado, que tenemos que mejorar. También creo que la división de poderes que se formuló con el nacimiento del constitucionalismo ha cambiado. Y tenemos ahora diferentes sistemas de distribución, de división de los poderes, y no solo como está explicado en la Constitución. Siempre hace falta un órgano de representación donde el pluralismo político, con sus maneras diferentes de ver a la sociedad y los problemas, estén presentes. Creo que es el papel principal del Parlamento, que confiere con el sistema electoral un mandato representativo. Sin embargo, tenemos una degradación de la vida institucional por la polarización, también porque los partidos políticos no son elegidos según lo bueno que sean. Es que muchos se tienen que unir y se crea un efecto de confusión. En España tenemos un problema que se debe a un sistema bicameral imperfecto. Sabemos desde hace tiempo que el Senado, que está concebido como una Cámara de representación territorial, no funciona. Esto lo sabemos, pero ¿qué pasa en España con este punto? Estamos esperando la reforma constitucional, pero esto no es posible por la reforma territorial, y cada partido siempre calcula lo que va a perder con la reforma, cuántos escaños van a perder con la reforma. Entonces no es posible reformar el Parlamento. Siempre se dice que se ha llegado el momento de abrir la reforma constitucional y nos da un poquito de miedo. En España nos da miedo la reforma constitucional. No es como en Italia y en otros países. Nos da miedo, tenemos miedo a esa reforma, porque en 1978 tuvimos un consenso mágico, ¿no? Como un consentimiento que nunca había existido. Y si abrimos a este tipo de reforma, ¿qué puede pasar en este momento de división? Entonces no se abre, se hace calculaciones, se habla de esto, pero no se hace la reforma. Cuando hablamos antes de este encuentro, hemos dicho que el Parlamento es más circense y delirante que institucional y deliberativo. Como en Roma, en la antigüedad, que tenían el Senado y el circo, ahora se parece más al circo que al Senado. En el Senado se deliberaba, en el circo solo se hacía este gesto con el dedo. Las fórmulas para adquirir el estatus de parlamentario son fórmulas de juramento también, que son fórmulas antisistema. Esto es posible. La parte constitucional ha dicho que es posible, que es una libertad de expresión. Pero no son deliberaciones, son monólogos cruzados que a veces dan casi vergüenza, y esto no es positivo, ni siquiera para la sociedad que ve estos monólogos. También tenemos un deterioro de la institución parlamentaria y de los procedimientos. En enero de 2024 se dimitieron en masa una parte del cuerpo de los técnicos letrados del Parlamento, los que dan consejos a los diputados, dimitieron en masa porque los diputados no respetaban
los procedimientos, y esto es algo muy grave. La Corte Constitucional ha dicho que esta es una falta de técnica legislativa, pero el Parlamento lo puede hacer. La Corte Constitucional ahora se ha vuelto muy politizada y este es un problema porque no pone límites a este tipo de falta. Igual que en Italia nos hemos inspirado, hemos puesto en la Constitución el decreto, que por otro lado es algo histórico en España, el decreto y el decreto ley. El decreto ley se usa o se abusa de él. Finalmente, lo que se hace es el decreto ómnibus, un decreto ley donde se pueden añadir 100 de cosas y también la posibilidad de enmienda y se usa para no hacer intercambios de mejoras de la ley, sino para otras medidas también. Y la Corte Constitucional ha dicho que esto no es positivo. Pero de verdad, este momento para el Parlamento es vergonzoso y tenemos que reflexionar. Solo no es suficiente mirar y decir, esto no funciona nunca o esto no funciona bien. ¿Qué podemos pedir hoy al Parlamento en el siglo XXI? Porque a lo mejor el procedimiento de decisión tiene que cambiar. Hay que adaptar el sistema de decisión democrático y qué podemos mantener y qué podemos potenciar en los parlamentos, porque sin parlamento no hay democracia. Y si el parlamento no funciona o si no existe, no hay democracia. Eso es. Muchas gracias. Grazie, effettivamente. Muchas gracias. Efectivamente nos ha contado algunas cosas que nos dan un poco de miedo a nosotros también. Y nosotros estamos acostumbrados a un deterioro del procedimiento parlamentario bastante grave. Lo que acabas de decirnos es bastante preocupante. Miguel, si puedes decirnos algo sobre la crisis del parlamentarismo y de la democracia, porque son conceptos relacionados. Antes quisiera agradecerles por la invitación. Es la quinta o sexta vez que visito el meeting. Siempre es un placer para mí estar aquí y quisiera agradecer por esta oportunidad, la oportunidad de debatir con vosotros este tema que es tan interesante. Respondiendo a tu pregunta, quisiera hacer dos cosas. Primero, identificar las causas de la pérdida de relevancia, de importancia de los parlamentos, la pérdida de poder. Y segundo, poner este tema en relación con un desafío mucho más amplio que tiene la democracia hoy. ¿Cuáles son las causas que podemos identificar y que pueden explicar, como decías tú, la capitis diminutio, la pérdida de relevancia, de importancia de la democracia y de los parlamentos? Yo veo cuatro causas. La primera es el fortalecimiento del poder ejecutivo en relación con el Parlamento, en comparación con los parlamentos. Este fortalecimiento del poder ejecutivo ha sido progresivo, pero se remonta a decenas y decenas de años atrás. Empezó con el Estado regulador, el Estado administrativo, la expansión de competencias del Estado por áreas que no pueden ser objeto de regulación por parte del Parlamento, sino que al contrario, han hecho que creciera una máquina administrativa muy fuerte controlada por el poder ejecutivo. Este crecimiento del poder y de los poderes del Estado, lo que llamamos Estado administrativo, el Estado regulador, ha
configurado un crecimiento del poder ejecutivo en relación con el poder parlamentario. La segunda razón del fortalecimiento del poder ejecutivo tiene que ver con la creciente interdependencia internacional. Algunos lo llaman globalización. En nuestro contexto europeo es el proceso de integración europea. Esta interdependencia internacional, y quiero ser claro, quiero ser claro, yo soy europeísta, en pro de Europa, y ha sido muy positiva, en particular en Europa. Nos dio un nivel de vida, una calidad de vida que no hubiéramos podido tener de ninguna otra manera. Pero tuvo consecuencias importantes dentro del sistema políticos de sus Estados miembros en relación con el Parlamento. Porque debido a razones que podemos entender muy fácilmente, es el poder ejecutivo, los parlamentos que guían, lideran la política internacional, la participación de los estados en la organización internacional o dentro de la Unión Europea. Bueno, imaginemos, no puede ser, no es posible cuando hay una negociación internacional para llegar a un tratado internacional, a un acuerdo internacional dentro del contexto de la Unión Europea para adoptar un reglamento europeo, una legislación europea, tener una negociación al mismo tiempo con la participación de todos los parlamentos nacionales. Eso no puede ser. Y eso explica la razón por la que tradicionalmente el poder internacional, la competencia en el dominio internacional está en las manos del Poder Ejecutivo y no de los parlamentos. Con el crecimiento de temas de transferencia de competencias para niveles de decisión internacional, ello ha llevado a una transferencia de poderes de los parlamentos al Poder Ejecutivo. Si una determinada legislación a nivel nacional es una competencia del Parlamento y si la misma legislación se decide a nivel europeo, los que controlan los ejecutivos nacionales, el gobierno nacional. Entonces, este es otro factor que ha contribuido a fortalecer el poder ejecutivo. Este fortalecimiento del poder ejecutivo es la primera causa de pérdida de relevancia de los parlamentos y no es algo reciente, es algo que se remonta a decenas de años atrás. La segunda causa, en mi opinión, es el cambio que ha ocurrido en la naturaleza de los partidos políticos y del discurso político. La política se ha vuelto en algo profesional, en una profesión. Ha cambiado el perfil de la clase política y ha cambiado la manera en que se escogen los políticos. Todo ello ha cambiado la naturaleza de la política, también cambiando el papel de los parlamentos, la naturaleza y el perfil del parlamentario y en muchos aspectos ha reducido la participación política en los partidos políticos. Ello ha hecho que una parte importante de ciudadanos ya no se sientan representados por los partidos políticos y hay estudios interesantes. Hemos visto algo. A veces se oye decir que se ha reducido la participación política, pero no es exactamente así. Ha habido en muchos estados la reducción de la participación a las elecciones. La participación electoral ha disminuido, pero ha pasado al mismo tiempo en que vimos un aumento de participación en movimientos políticos alternativos. Muchos de esos movimientos políticos inorgánicos que no tienen ninguna relación con partidos políticos tradicionales ni organizaciones de ciudadanos o sindicatos. Entonces, todo ello, este cambio en la relación entre ciudadanos y partidos políticos, ciudadanos y políticos, ha desplazado el centro de interés del Parlamento hacia afuera del Parlamento. Esta es la segunda causa. La tercera causa, que ya se ha mencionado, tiene un efecto de paradoja. Es la creciente fragmentación política y una polarización política. Esta fragmentación política
que en parte también es consecuencia del hecho de que la gente ya no se siente representada por los partidos políticos tradicionales y ahora entonces se está tratando de identificarse con otros partidos políticos. Hay una renovación de los partidos políticos que hemos visto en los últimos años en Europa, por ejemplo. Esta fragmentación política tiene este impacto de paradoja, porque por un lado ha hecho menos probable que se pueda alcanzar una mayoría parlamentaria. Haciendo menos probable una mayoría parlamentaria, podríamos esperarnos, y parcialmente ha pasado, una importancia más grande del Parlamento. Cuando hay una mayoría clara, controlada por un único partido dentro del Parlamento, a menudo el Parlamento es un órgano que ejecuta lo que decide el gobierno, ¿no? El poder ejecutivo. Y cuando no es así, y puede pasar, una cierta importancia renovada del Parlamento, pero al mismo tiempo esta fragmentación y polarización le hace más difícil al Parlamento ejercer su papel principal, es decir, reconciliar las diferentes preferencias políticas de los ciudadanos. Y es más difícil en la democracia en general y en los parlamentos llevar a cabo esta reconciliación. Como decías muy bien tú, ya no se debate, ya se grita, ya no se habla en los parlamentos, se grita. No se habla para alcanzar un acuerdo, se habla para tener un efecto público fuera del Parlamento. Y eso ha bloqueado la capacidad política de los parlamentos. Ya son centros como de teatro, son escenas teatrales, pero ya no ejercen sus funciones. Y la cuarta razón, la cuarta causa, es un cambio de los espacios y de los actores de lo que yo llamo el proceso editorial de la democracia. Las democracias tienen formas de dicción. ¿Cuáles son los temas a los que nos interesamos políticamente? Bueno, depende de lo que tenga una relevancia, una importancia pública. Por ejemplo, la primera noticia de la portada, digamos, del telediario, los temas de los que hablamos con los amigos. Hoy, este proceso editorial ya no son, los intermediarios de la democracia ya no son los partidos políticos, ya no son los sindicatos, ya no son los medios de comunicación tradicionales. Todo ha cambiado. Y este cambio también es un cambio de espacio que le ha quitado importancia al Parlamento y le ha dado más importancia a otros espacios públicos donde el debate político hoy un lugar y una importancia con más visibilidad pública a menudo de la que haría falta tener en el Parlamento. Y la discusión parlamentaria se ha hecho instrumental a lo que está pasando fuera del Parlamento. A menudo es casi un subproducto, un producto secundario de lo que se está debatiendo fuera del Parlamento, dentro de las redes sociales, por ejemplo. Y ello me lleva al último punto, es decir, la relación con un cambio mucho más fundamental que está ocurriendo en la democracia y que explica parcialmente y de una manera importante que los ciudadanos se sienten todavía menos representados por las instituciones políticas y de los actores políticos. Y esto tiene un impacto muy grande en la democracia, sabemos. Bueno, es difícil medir la calidad de la democracia, Hay algunos indicadores, rankings internacionales sobre la democracia que están muy controvertidos, pero sabemos por lo menos una cosa. Lo sabemos porque tenemos estudios sobre el grado de satisfacción que las personas expresan para con sus sistemas democráticos nacionales. Este grado de satisfacción, de una forma general, en las democracias está disminuyendo.
está bajando. Si le preguntamos a la gente cuál régimen democrático prefieren, todos dicen que prefieren la democracia, pero al mismo tiempo expresan una disminución de su satisfacción con la democracia. Desde mi punto de vista, este tema tiene una relación muy grande con lo que yo llamo transformación en el tiempo, en el espacio y en las formas de la política, en los modos de la política. Esta transformación, ahora no tengo tiempo para discutirlo todo en el detalle, pero esta transformación tiene un impacto sobre 3 presupuestos fundamentales de la democracia. La democracia no solamente es tener el derecho de voto. El derecho de voto tiene como punto de partida la idea que cada uno de nosotros tiene igual dignidad política. Cada uno de nosotros tiene que tener una voz idéntica en el proceso de decisión colectiva. Pero esto supone algunas cosas. Por ejemplo, elementos cognitivos. Si expresamos una opinión, esta opinión, a ver si expresa de verdad lo que queremos realmente. Y esto quiere decir que tenemos una capacidad de percibir la realidad. Nuestra manera de formar las preferencias políticas está cambiando. Las redes sociales están impactando mucho en esa situación. La diferencia en el espacio político nacional, el hecho de que muchos temas, muchas cuestiones sean interdependientes. Esto afecta mucho la manera en que estamos formando nuestra preferencia política y en muchos ámbitos de una manera equivocada y ni siquiera nos damos cuenta de todo ello. Humberto Eco daba este ejemplo del personaje Funes de una obra de Jorge Luis Borges, el personaje que tenía una memoria sin fin, lo conocía todo, pero de todas formas no lograba transformar estas informaciones en un conocimiento, porque no podía articular una posición sobre ningún tema. Ese es un poco el papel que tenemos con Internet, ¿no? Tenemos acceso prácticamente a todo y pensamos que este sea conocimiento, y no lo es. Y por otro lado, ¿qué definimos cierto o no cierto? Y luego otra dimensión, cómo comunicamos entre nosotros en el proceso democrático. En un mundo que está mucho más radicalizado, mucho más polarizado, es mucho más difícil decidir juntos, llegar a un acuerdo, por ejemplo. Y estos cambios son mucho más profundos y explican, en parte por lo menos, el impacto que vemos en el Parlamento, que es parte de un impacto mucho más profundo por algunos aspectos bastante preocupantes en nuestra democracia. Muchas gracias, Miguel Maduro, porque nos ha dicho unas cuantas cosas muy importantes. Sobre todo nos ha dicho que las instituciones funcionan tal y como son, tendencialmente no muy bien, pero hay un substrato importante de palabra, de pensamiento, de capacidad de comunicación, de capacidad de identificar también las preferencias propias, porque las preferencias no son tan estables, los intereses son inestables y luego transferirlos en la sede de la representancia puede ser problemático. Francesco Palermo, a usted la palabra para terminar esta primera ronda. Muchas gracias también de mi parte a los organizadores y a los compañeros por haberme ahorrado ya parte del trabajo en el análisis de la crisis de los parlamentos. Voy a añadir un par de reflexiones y a lo mejor algunas ideas sobre cómo salir de estas crisis. Una de las razones ulteriores de la crisis del parlamentarismo se debe al hecho de que los parlamentos, tal y como los conocemos hoy son máquinas construidas en el siglo XIX y concebidos por las funciones que tenían que desempeñar en aquella época, que básicamente era la de representar el lugar del compromiso entre la aristocracia y la burguesía. Esto tenían que hacer y lo hacían muy bien en un contexto en el que en Europa continental votaba el 1,52% de la población.
El ajuste que tuvieron en el siglo XX se realizó a través de los partidos de masa. El compromiso que en el pasado se daba entre dos clases sociales solamente se ha ampliado a los partidos que han absorbido esta función de compromiso. Y esto ha permitido a los parlamentos para que siguieran funcionando como lugares de la decisión y del compromiso con respecto a temas que venían desde fuera durante un tiempo bastante largo. Cuando los partidos de masa empezaron a entrar en crisis en Italia mucho más que en otros países, aunque bueno, la tendencia de una manera más o menos rápida o más o menos dramática la estamos viendo en todos los sitios, pues han entrado en crisis también las máquinas, porque desde este punto de vista el Parlamento es una máquina antigua y la crisis es directamente proporcional a la desaparición de los actores que tienen que hacer funcionar esta máquina. Desde este punto de vista es difícil dar marcha atrás y quizás poco útil porque jamás volveremos a una situación como la de antes. Nos puede gustar o no, pero probablemente como técnicos y expertos de estas materias tenemos que buscar soluciones y no así sentir melancolía por los tiempos pasados. Voy a proponer un ejemplo banal, habría muchos que se pueden dar. En Italia hay una institución que existe solo en Italia, que no se puede traducir en ningún otro idioma. Se llama el así llamado Decreto Mil Prórrogas. Este decreto se presenta anualmente por el gobierno y sirve básicamente para cambiar términos en diferentes leyes. Si la ley dice que dentro de un cierto plazo hay que hacer una cosa determinada, si no se puede respetar el plazo, se modifica la ley y ya se cambia la fecha, ya no el 30 de junio, sino el 31 de diciembre. Es algo ilegible, básicamente. Hace falta mucho trabajo de reconstrucción parlamentaria para entender de lo que se está hablando. Si llega el decreto Mil Prórrogas, empieza toda un bombardeo de emails, de mensajes a los parlamentarios. Se les dice, si se aprueba esta medida, va a pasar algo muy negativo. Un ejemplo muy concreto es de un decreto Mil Prórroga de hace unos años que prorrogaba el plazo para la diferenciación en la producción de queso, la distinción entre queso duro y queso blando. Alguien puede ser experto de la materia, pero ¿quién conoce en el Parlamento la diferencia de producción entre el queso duro y el queso blando? ¿Se puede pretender de un miembro del Parlamento? Probablemente no, pero empieza a llegar un bombardeo de emails y de mensajes que dicen, mire que si apruebas esto, le haces un favor a la mafia, a la camorra. ¿Y por qué? Porque si apruebas esto y el dueño de la quesería no tiene el dinero para hacer los cambios necesarios, entonces la mafia entra con su dinero, compra la quesería y puede controlar la economía quesera. Y uno que sabe de todo esto tiene que votar sí o no para este decreto y está perdido totalmente. Los partidos tenían la función de tener la persona experta de un determinado tema, con lo cual uno se podía fiar de un compañero o de una compañera del partido que con buena fe podía decir sí, tienes que votar en favor o en contra, porque venía de alguien que había trabajado en el Parlamento durante mucho tiempo, había estudiado esas materias, esos temas, etc. Ahora, con la deprofesionalización de la política, se crean problemas de este tipo y nuestro pobre parlamentario, miembro del Parlamento, descubrirá al cabo de X años si le habrá hecho un favor a la mafia o no. No tenemos responsabilidad prevista en estos casos, pero la máquina sigue funcionando. Otro problema es que
En el Parlamento se tiende a representar la naturaleza múltiple de la sociedad. En Italia es un caso claro porque se había creado un parlamento muy grande porque toda la pluralidad de la sociedad tenía que pasar por la representancia parlamentaria. Esto ahora no sería posible ni siquiera teniendo a un parlamento con 10.000 personas, 10.000 representantes. Entonces, hay que intentar modificar el tipo de representación que hay en el Parlamento. Ahora tenemos una representación solo política. Podríamos pensar en una diversificación de las funciones, así como se hace en economía. No solo uno invierte todo el dinero en una cosa. De la misma manera se podría diferenciar la representación parlamentaria. Por ejemplo, se habla de la representación de los territorios, hablamos del caso español también y no funciona. La única segunda cámara territorial que funciona como tal no es una segunda cámara, es el Bundestag en Alemania, que no es una segunda cámara, no es democrática, no es elegida. Funciona con instrucciones de gobiernos de las regiones, con lo cual no es una cámara. Se podría pensar darle a una segunda cámara otras funciones. Cuando el Parlamento hace una ley, luego la pierde de vista totalmente. Y aquí tenemos la preponderancia de los gobiernos. Los gobiernos tienen los aparatos técnicos que escriben las leyes, las hacen aprobar por la mayoría parlamentaria muy a menudo sin saber qué están aprobando, si los quesos blandos y duros le están haciendo un favor a la mafia, y se aprueba la ley y luego se olvida. Y no hay una herramienta de evaluación. Tendría mucho más sentido si el Parlamento se ocupara de estas cosas, evaluando lo que pasa después de la aprobación de las leyes y no solo limitarse a apretar un botón, echar un sello y aprobar algo que ha decidido alguien más en otro lugar. Otra idea sería hacer unas intervenciones técnicas pequeñas que no son muy atractivas, no se venden muy bien como los titulares de los periódicos. Por ejemplo, trabajar en los reglamentos parlamentarios es muy interesante. No muchos saben que en Alemania y en otros países no existe el grupo mixto. El grupo mixto es una sinecura a donde van todos los que salen de los partidos o crean fragmentaciones de los partidos y no pierden nada en ir a los grupos mixtos. Pero si faltara el grupo mixto, habría una situación más compacta. El cambio de camiseta que algunos parlamentarios hacen y que se quieren impedirse con unos instrumentos muy duros, se podrían evitar. Si en Alemania no formas parte de algún grupo, no tienes nada, no tienes un despacho de prensa, pierdes toda una serie de cosas que no te motivan a hacer eso. Y luego otro punto, la racionalización de los tiempos. El profesor Maduro es un gran conocedor de cuestiones europeas y nos podría contar muy bien cómo trabaja el Parlamento Europeo. Pero básicamente el miembro del Parlamento Europeo no se encuentra, como pasa en los parlamentos nacionales, así perdido, porque tiene un dossier a principio de la legislatura y se ocupa de un tema durante 5 años. Entonces, aún sin ser un experto al principio, luego se hace experto y puede ser más eficaz de alguien que no sabe nada de lo que está hablando. En Italia tenemos la costumbre de hablar mal de nuestro Parlamento, pero desde el punto de vista cuantitativo, el Parlamento italiano es el que más trabaja en todo el mundo, tanto en términos de horas trabajadas como en términos de leyes aprobadas. Son demasiadas. Encima, debería trabajar menos y mejor. No es una reforma que no se puede vender bien a través de los titulares de los periódicos, pero se podría hacer seguramente. Último punto. La cuestión de la función del Parlamento, no como división entre mayoría y minoría, con todas las consecuencias involucradas.
sino como lugar del acuerdo entre diferentes ideas y fuerzas políticas. Friedrich Dürrenmatt, que es un gran escritor suizo que les recomiendo leer si no lo han hecho ya, dice que el mundo o se hace como Suiza o está destinado al declive. ¿Qué tiene Suiza de especial? Tiene un sistema de coalición. Ahora parece una palabrota en Italia, pero obliga a todo el mundo a ponerse de acuerdo. No hay una mayoría predefinida. El gobierno se compone de manera tradicional según la composición del Parlamento y luego en las diferentes medidas se encuentra el acuerdo o no se encuentra. Esto madura muchísimo a las fuerzas políticas tendencialmente. Es un modelo que busca mirar a las minorías, a defender las voces minoritarias en vez de producir ganadores claros. Hay que defender a los perdedores más que defender a los ganadores. Y probablemente los parlamentos funcionarían mejor si no fueran máquinas para mayorías que votan en bloque, sino si fueran lugares para formar coaliciones. Probablemente de esta manera se podrían hacer más cosas y otros países tienen más experiencia al respecto. Aunque la tendencia para ir hacia el modelo de el ganador lo toma todo está muy difundida en todo el mundo. Pues efectivamente tengo que decir que si yo tuviera que votar sobre las formas de producción de queso duro y queso blando, tendría unas cuantas dificultades y todos las tendríamos, pero la idea de especialización es una idea muy sencilla, pero por el momento no ha entrado en nuestro sistema. Las últimas consideraciones de Francesco Palermo nos llevan a la segunda ronda de reflexiones, que tiene que ver con la forma de gobierno. Nosotros hablamos de forma de gobierno cuando pensamos en la relación entre Parlamento y Gobierno. Hasta aquí hemos dicho que tiene preponderancia el Gobierno por muchas razones y el Parlamento está en crisis. Pero también sabemos que entre Parlamento y Gobierno puede haber diferentes tipos de relaciones y, sobre todo, hay diferentes tipos de relaciones entre el pueblo soberano y el Parlamento o el Gobierno, sistema parlamentario, sistema presidencial. Estos tampoco funcionan muy bien, pero puede haber sistemas que funcionan mejor y otros que funcionan peor, hasta el punto de que nuestro gobierno ha pensado proponer una reforma que veremos luego cómo irá. Entonces, me gustaría ahora que nos centráramos con nuestras tres experiencias que hemos un poco esbozado en este aspecto, las formas de gobierno, qué son y cómo funcionan. Recuerdo solo a los ponentes que tenemos que ser breves porque el público es muy amable, muy atento, pero tampoco tenemos que exasperar al público e impedir el derecho fundamental que todo el mundo tiene, es decir, una cena no demasiado tarde por la noche. Entonces, vamos a empezar ahora al revés. Le doy la palabra ya a Francesco Palermo. Il cronometro. Así que, bueno, voy a echar un vistazo al cronómetro. ¿Quieres decir cómo funciona la forma de gobierno en Alemania? En muy pocas palabras, es una forma de gobierno muy parlamentaria que privilegia la estabilidad. Hay miles de sistemas, miles de aspectos técnicos, no voy a entrar en el detalle, que fundamentalmente garantizan la vida del gobierno para la legislatura y el nacimiento del gobierno con todo el tiempo que se necesite. Ello ha llevado al hecho de que en Alemania hasta ahora, con el actual, ha habido 9 cancilleros, mientras que en Italia el actual presidente del Consejo es el número 31. Más o menos con el mismo número de legislaturas, una menos en Alemania. En Italia hemos tenido 68 gobiernos, mientras que en Alemania 25.
Desde el punto de vista, es un sistema que funciona, pero no funciona solamente por el hecho de que tiene reglas técnicas muy detalladas. También funciona por todo lo que está alrededor del sistema. Y trato de identificar de forma muy breve, muy corta, algunos puntos. Las reglas y las técnicas constitucionales son muy importantes y en Alemania se sabe que ha habido una reacción muy fuerte a lo que había pasado durante la República de Weimar, así que se construyó un sistema en que se disciplina, se regula cualquier cosa. Uno podría también, ¿cuántas veces al día el canciller puede ir a los servicios? Todo está disciplinado, regulado de una manera muy detallada, pero no basta con eso, porque alrededor del sistema hay una serie de reglas que garantiza este sistema, que apoya el sistema. Hay una ley sobre los partidos políticos que en Italia, como sabemos, debido a varias razones, nunca se ha aprobado. Los partidos políticos son asociaciones privadas como cualquier otra asociación, como una asociación de juego de pelota o de bolas de Rimini, por ejemplo. No tienen una disciplina legislativa. En Alemania, en cambio, sí la tienen. Y esta disciplina prevé que los partidos deben ser serios. Este adjetivo se ha escrito, efectivamente. La seriedad de los partidos se mide con algunos criterios. Por ejemplo, para un partido político no es posible brotar como un champiñón y presentarse a las elecciones regionales o federales. Lo puede hacer a nivel local, pero se necesita tiempo para que el partido pueda madurar. Y luego se necesitan, hay reglas de organización dentro de partidos y también sirve una organización democrática de los partidos, un tema en que Alemania en Alemania están debatiendo mucho porque está creciendo mucho un partido que los servicios secretos están observando desde cerca porque no respeta los valores de la Constitución. Dentro de pocos días hay una elección importante a nivel regional. Dentro de un año vamos a tener las elecciones federales en Alemania. Así que hay algunos problemas. El número de partidos está empezando a aumentar. Así que no todo es positivo, por supuesto. Pero, por supuesto que el sistema en Alemania es más sólido. Hay asociaciones políticas que el Estado financia con mucho dinero y son paralelas a los partidos, son formalmente dependientes, pero con ideologías cercanas a los partidos que hacen formación política, que involucran a las personas, que llenan la laguna que hay entre partidos y personas y ciudadanos. Todo ello crea una cultura política que es más fuerte. La idea, por ejemplo, que se promueve en Italia, por las que hay que conocer el que ha ganado la elección y quién va a ser el jefe del gobierno la noche misma de las elecciones. Es algo que en otros países no se da por sentado para nada. Todo lo contrario, en Alemania, no solamente en Alemania, pasan meses, hay que esperar meses de negociaciones, de debates, hasta que se pueda saber quién ha ganado y quién va a ser el jefe del gobierno. En este caso hemos tenido una negociación entre 3 partidos, 22 grupos de trabajo, 144 páginas de acuerdo de coalición, un libro y con notas también. Y se han necesitado meses y meses de trabajo por parte de los grupos. Antes se trabaja y luego empieza la actividad del gobierno y empiezan las reglas constitucionales que son muy severas. El gobierno tiene toda una serie de reglas para nacer. Debe nacer con una mayoría absoluta en el Parlamento, sin una confianza inicial, sin ni siquiera un debate inicial, porque simplemente se realiza lo que ha pasado antes. El Parlamento no se puede disolver. El voto de confianza, la desconfianza constructiva, que podría tener un sentido en otros contextos, pero en Alemania, con todas estas cautelas, solamente se utilizó una vez en la historia de la República de Alemania.
la cuestión de la confianza, el tema de la confianza en Italia. Todos los gobiernos, hasta gobiernos técnicos, utilizan muchísimo la confianza. En Alemania la cuestión de confianza solo se puso 5 veces a partir de 1949 hasta hoy. Son herramientas que funcionan como deterrente, como el último recurso. Y es fundamental que se prevén en la Constitución, pero hay muchas reglas alrededor de esto que crean una cultura política. Y sin todas estas reglas, todo se convierte en algo muy difícil. Solo quisiera decir algo con referencia a la Italia. Ahora se quisiera introducir una forma de gobierno totalmente nueva que no ha experimentado nunca. Está muy bien experimentar. No hay que inventar cosas nuevas. Podríamos decir, deberíamos copiar de Alemania. A lo mejor puede funcionar, a lo mejor no funciona, no sabemos. El tema es lo que pasa con la representación. En este caso deberíamos reflexionar un poquito más. Uno también podría decidir tener un modelo muy orientado hacia lo contrario de lo que he dicho para Alemania. Saber quién ha ganado de inmediato y atribuirle al ganador una mayoría parlamentaria, forzando la voluntad del pueblo. Pero la Constitución italiana se diseñó para lograr un compromiso. Tenemos umbrales de mayorías parlamentarias debido a todas las garantías constitucionales que son muy bajas. El 60% es el máximo para la elección de los jueces constitucionales por parte del Parlamento. Pero el presidente de la República se puede elegir solamente con la mayoría absoluta. La Constitución se puede modificar solamente con la mayoría absoluta. Los miembros laicos del Consejo Superior de los Magistrados se pueden elegir con 3/5 de los presentes después de la tercera votación, las autoridades independientes. Y siguiendo así, si automáticamente se crea una mayoría parlamentaria que puede trabajar y que puede hacer por sí sola todas estas cosas, entonces hay un problema de desequilibrio y deberíamos reflexionar sobre este tema. Posiblemente, si el objetivo es garantizarle la estabilidad de los gobiernos y no queremos mirar a reglas parlamentarias, estaría muy bien la elección directa, pero habría que levantar los umbrales porque si no tendríamos un problema de representación y de desequilibrio. Y me paro con esto. Gracias. Miguel, ¿qué dices tú? Con una mirada, echando un vistazo a la dimensión europea. Bueno, empiezo en general hablando del caso de Portugal. El impacto de la dimensión europea en las formas de gobierno nacional. Quisiera reforzar mucho de lo que ha dicho el ponente anterior, el que ha hablado antes de mí. Tenemos a Paul Kahn con nosotros, quien escribió mucho sobre la importancia de la cultura política en la Constitución. Una Constitución es el producto de la cultura política, no solamente de reglas constitucionales. Y esto tiene una relación muy fuerte con lo que se acaba de decir. En realidad, las mismas reglas constitucionales pueden producir formas de gobierno que prácticamente son muy distintas y tienen resultados muy distintos, ya que la interacción entre reglas constitucionales y otras reglas producen resultados diferentes o simplemente en la práctica puede legitimar algunas interpretaciones de reglas constitucionales, pero no otras. Les voy a dar un ejemplo. Cooperación entre Italia y Portugal. Italia y Portugal tienen un régimen semipresidencial que se ha vuelto parlamentario de una determinada manera, tiene una componente semipresidencial. El aspecto interesante es que Portugal teóricamente sería un régimen semipresidencial con más poderes del presidente de la República, porque a diferencia de lo que pasa en Italia, el presidente de la República en Portugal lo eligen directamente. Tienen una legitimidad democrática directa
elegido por sufragio directo universal. Y como en Italia tiene el poder de nombrar al gobierno y el jefe de gobierno. En Portugal hoy, aunque sí teóricamente pasó al comienzo de nuestra práctica constitucional, hoy sería imposible en la práctica tener gobiernos de iniciativa presidencial o gobiernos técnicos como lo llamáis en Italia. No porque la Constitución no lo permita, sino porque políticamente ya no sería aceptable como interpretación de las normas constitucionales. Ello quiere decir que reglas similares con la práctica política pueden producir resultados muy distintos en la práctica. En Francia, por ejemplo, el régimen se ha vuelto más presidencial cuando se empezó a hacer la elección parlamentaria al mismo tiempo que la elección presidencial. El hecho de organizar las elecciones legislativas en el mismo periodo, en las mismas fechas de las presidenciales, ha hecho coincidir la mayoría presidencial con la mayoría parlamentaria y ha permitido al presidente de la República ser el real líder, el líder verdadero del gobierno. Ahora, con las elecciones anticipadas de Macron, la situación ha cambiado otra vez. Quiere decir esto que el primer punto importante es el siguiente. La práctica política es importante, igualmente son importantes las reglas del gobierno. Y ello es también importante para comprender y para tener y para ser prudentes. Yo no entro en el tema italiano, no es mi tarea. Uno de los errores comunes que se hacen cuando se proponen enmiendas constitucionales o reformas de los sistemas políticos es que siempre estamos haciendo una comparación un modelo político en su actuación concreta con la concesión de un sistema político idealizado solamente basándonos en las reglas. Y cuando vemos a un sistema político solamente como un conjunto de reglas, la imagen que tenemos es demasiado idealizada, que nunca va a ser la imagen y la actuación concreta y real del modelo de gobierno. Y a menudo ello nos lleva a un ciclo negativo, así que cambiamos de uno al otro porque siempre estamos haciendo esta comparación que no es real, no es verdadera. Mio Comesaro, un amigo, un profesor americano, escribió un libro sobre este tema y decía que siempre se está comparando una institución en la situación práctica con una institución idealizada, cuando la realidad es que debemos estar conscientes de que siempre estaremos haciendo una elección entre alternativas que son imperfectas. Nunca podremos tener un modelo idealizado a elegir. Y para no detenerme mucho, el tema del impacto de la interacción con la Unión Europea. La Unión Europea impacta los sistemas políticos y en las reformas de gobierno nacional de varias formas. El fortalecimiento del Poder Ejecutivo, ya lo he mencionado antes. El Poder Ejecutivo tiene mucho más poder en la política europea que el poder de los parlamentos nacionales. Y segundo ejemplo es el fortalecimiento de la independencia, de la autonomía, independencia de los bancos centrales, de la autoridad que regula la competencia, por ejemplo, de todas entidades de regulación. Y el impacto de la Unión Europea ha sido la Unión Europea que introdujo la interdependencia de esas instituciones, la independencia de estas instituciones. Otro impacto, pero más reciente, ha sido que la Unión Europea tiene un impacto aún más profundo porque ha empezado a tener un impacto, a afectar, digamos, el Estado de Derecho. La independencia de las cortes, de los juzgados. Y siempre va a tener un potencial rol en la garantía de la separación de poderes a nivel nacional. Eso se puede
uno se podría oponer a esto porque alguien dice que la Unión Europea no debería entrar en esto, pero si lo pensamos, hay una justificación. No porque la Unión Europea debe garantizar que todos los Estados miembros actúen conforme a Estados de derechos y democracia. Y esto sería un argumento, pero no es la razón principal. La razón principal es que la Unión Europea no puede actuar de forma conforme a un Estado de Derecho si cada uno de sus estados no es un Estado de Derecho. Los derechos europeos, las reglas europeas, los derechos que tienen los ciudadanos europeos. Imaginemos que están atribuidos por reglas europeas, son por la mayoría aplicados por los tribunales nacionales. Si un tribunal nacional, que es el que aplica el derecho de la Unión Europea, no es independiente, no solamente tenemos un problema para la garantía de derechos en la esfera interna del Estado, también es un problema para la garantía de derechos a nivel europeo, en aquel particular Estado miembro. Además, en el futuro vamos a tener el mismo tema en el ámbito de la democracia. Un ejemplo, la democracia europea, de la Unión Europea, tiene la participación de los gobiernos nacionales, del Consejo, pero también tiene una forma de legitimidad directa, que es el Parlamento Europeo, que es el colegislador y que también es el que tiene el control sobre la Comisión Europea, el órgano ejecutivo europeo. Este órgano, el Parlamento Europeo, si su elección se dan a nivel nacional, a nivel de un Estado miembro, no hay libertad de prensa, por ejemplo, no hay libertad de expresión, de organización política, entonces los miembros del Parlamento Europeo que se han elegido en este Estado sin libertades y que van a ocuparse de la ley para todos los Estados europeos, no se habrán elegido de forma democrática. La falta de democracia en un Estado miembro no es solamente un problema democrático del Estado miembro involucrado, se convierte en un problema democrático para toda la Unión Europea. Por eso, este es el reto europeo y en la relación con los sistemas políticos y las formas de gobierno nacional. Esto hará que se pueda dar gradualmente un crecimiento del papel de la Unión Europea en las formas de gobierno, en la garantía de la democracia, del Estado de Derecho y de sus Estados miembros. Y eso, por un lado, es una garantía más. Por otro lado, será una fuente de tensión creciente con la soberanía nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy claro. Está claro que las dinámicas de estas formas de gobierno pueden ser ni mucho más ni mucho menos objeto de reformas en favor y en contra. Pues ahora, Asunción, puedes cerrar este debate, aunque es un debate que nunca se va a cerrar, pero una consideración de tu parte para enriquecer nuestro conocimiento. Sí, muchas gracias. Como han dicho mis colegas, me gustaría subrayar que no existe una forma de gobierno perfecta. Esta es una primera idea. Normalmente hemos como idealizado en las reglas un modelo. Y luego tenemos siempre esta percepción de que no funciona como lo habíamos pensado. Este es un primer punto. En segundo lugar, no se trata solo de un problema de reglas, porque las mismas reglas pueden funcionar de manera totalmente diferente. Y en este sentido hablo del sistema español. Hemos tenido una experiencia de constitución que se ha dado un poco tarde, después de una guerra civil muy fuerte. No participamos en las guerras mundiales, pero tuvimos una guerra civil entre el 1936 y el 39. Entonces sabemos muy bien qué quiere decir
la polarización y la fragmentación política. Cuando se hizo la Constitución, primero que nada, el consentimiento. Es un sistema de colaboración, de equilibrio, de moderación. Y la fórmula de gobierno parlamentario proporciona estos principios como equilibrio y moderación. Y el modelo de diseño de la Constitución española se inspira a lo que se había hecho antes en Europa. En particular, se inspira al modelo alemán y se basa en este sistema parlamentario racionalizado, pero con un elemento de diferencia con respecto a todos ustedes, que es una monarquía parlamentaria. Y tenemos un sistema de jefe de Estado realmente diferente, porque no tenemos reglas democráticas, no hay una elección, pero es un sistema diferente porque, por un lado, no se elige democráticamente, pero, por otro lado, en estos 46 años desde la aprobación de la Constitución española, hemos tenido 7 presidentes de gobierno y 2 reyes. ¿Y esto qué aporta? Estabilidad. Bueno, necesitaríamos más tiempo para hablar de monarquía parlamentaria, pero sí que es un sistema muy especial. ¿Por qué? Porque hay un símbolo en particular. Es un símbolo en particular el jefe del Estado. No tiene poder de decisión para nada. Y no es fácil porque la monarquía tiene un sentido, por así decirlo, contracultural, tradicional. Sin embargo, en la transición, esta fórmula se aceptó por el papel integrador de la corona y hoy todavía el rey es el símbolo de la unidad y de la permanencia, pero hay que tener ejemplaridad y, por la parte política, lealtad institucional. El rey no nombra el presidente del Consejo de Ministros, no tiene poder de decirle que no a una ley, no tiene ningún poder activo, podríamos decir. Reina, pero no gobierna. Es un poder simbólico, pero tiene una capacidad en este tiempo de influenciar a través del discurso. Y tenemos un ejemplo muy cercano, que es cuando tuvimos la declaración de independencia de Cataluña. El gobierno no hizo nada. ¿Quién hizo algo? Hubo un discurso del rey el 3 de octubre de 1917. Entonces también es una personalidad internacional que está considerada. Hoy en día la monarquía tiene que afrontar desafíos históricos, institucionales y familiares, porque siempre que haya un problema familiar, es un problema para el jefe del Estado. Incluso cuando hay un acontecimiento, por ejemplo, en octubre de 2023, la princesa Leonor juró en la Constitución frente a las Cortes y al Parlamento. Entonces hubo un momento interesante porque hablamos de la continuidad, de la permanencia, de la estabilidad. Por otro lado, tenemos que hablar de la inestabilidad porque el sistema ha funcionado bien, tal y como han explicado ustedes muy bien, y Miguel en particular se ha centrado en este punto. Cuando el Parlamento está fragmentado, ¿cómo puede ser la relación? En España, hasta 2015, funcionó bien con un Parlamento. Y cuando el Parlamento empezó a estar más fragmentado y polarizado, se hizo todo más difícil. El presidente del gobierno
se elige con la confianza de la Cámara de los Diputados. El Senado no se expresa en este sentido. El rey tiene facultad de proponer, después de hablar con todos los grupos. Sin embargo, después de 2015, empezamos a tener problemas para la formación del gobierno, no solo en términos de mayoría absoluta, incluso con la mayoría simple, porque la fragmentación y la división ha realmente hecho todo más difícil para la formación de los gobiernos. Después de 2018, por primera vez, hemos tenido una falta de confianza constructiva. Pero hemos hablado de confianza Frankenstein porque todo el mundo estaba en contra de la mayoría. Y todos quiere decir también los que no quieren la Constitución y que quieren la independencia de España. Entonces se puede decir que, como ahora, después de las elecciones de 2023, vemos que tenemos una coalición que necesita votos en el Parlamento para nombrar al presidente del gobierno. Y todo esto se presta a condiciones más difíciles. Por ejemplo, la amnistía. Ahora se pide también el referéndum de independencia y de soberanía fiscal. Estamos en un momento diferente, estamos preocupados. Pero quizás sí que tenemos un desafío en España. Sin embargo, el desafío es como volver al diálogo y cómo no construir murallas entre dos partes. Porque lo que me preocupa, y con lo que estamos viendo, es que necesitamos puentes. Se ha hablado muchísimo de paz en este meeting en Rimini. Es fácil considerar quien no piensa como nosotros, caer en populismo y hacer hincapié en la separación entre nosotros y ellos y ver en el competidor político como a un enemigo. Este es el riesgo en España porque es un momento de fuerte polarización. Y hace falta hablar como lo hemos hecho aquí. Por eso, este encuentro, este meeting de Rimini es realmente estimulante, porque la paz no se pierde en un momento. Hay una fase preventiva y con la prevención se puede hacer haciendo puentes y no murallas. Y para hacer puentes hay que dialogar entre todos. Gracias. Muy bien. Yo creo que más que cerrar hemos abierto cuestiones, pero para esto también sirve el meeting. Un momentito solo de paciencia, por favor, porque quisiera recordarles a todos que si existe el meeting es porque todos estamos involucrados con la financiación del mismo. Están los puestos de don ahora, como todos sabemos, y también nuestros invitados tienen que saber que una parte de las donaciones al meeting se destina a la tierra sagrada y con lo que dijo Pizzaballa. Con el discurso de apertura, muy dramático también, hemos decidido dar una contribución económica para que la reconstrucción de la paz en Israel y en los territorios de Palestina pueda darse. Entonces, les pido
si puede hacer un esfuerzo más, porque una parte de lo que vamos recaudando se destinará a este objetivo noble. Muchísimas gracias a todos y a todas y hasta la próxima discusión sobre estos temas. Gracias. Tanto, sì, sì. Vediamo quando spengono la luce rossa. No, questa è cosa. Ma questa è la...